Entonces el Salmo 2, versículo 1, ya nos dijo: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pero no todo se queda en pensamientos, porque inmediatamente el versículo 2 nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Pero miremos bien para qué se unen. Se unen para todo lo malo. Se unen para todo lo perverso. Se unen como gobernantes rebeldes humanos durante todas las edades de la humanidad. Eche para atrás y verá una mirada y se dará cuenta que las naciones han estado en rebelión consciente, muchas de ellas, contra Dios. Entonces se levantan estos reyes de la tierra y consultan unidos, y el mismo versículo nos dice contra quién en este caso: contra Dios y contra su ungido. Tremendo. Aquí no estamos hablando de una nación contra otra. Aquí no estamos hablando de un país con luchas internas entre ellos mismos. No, eso es común. Lo que asombra al salmista es que directamente se levantan contra el Padre, se levantan contra el Hijo y se levantan contra el Espíritu Santo. ¿Cómo resumir esto en una frase? ¡Qué locura tan loca! Pero así es. Y lancen ristre se van contra el Mesías, contra el Cristo. Nosotros con la apertura de la Escritura en el Nuevo Testamento, por la voluntad del Señor y del Espíritu Santo, entendemos que es contra el Señor Jesús. ¿Y qué dicen entonces en medio de esta pandemia de rebelión contra el Altísimo? El versículo 3 nos dice cuál es su discurso. El discurso de estas naciones y de estos líderes es: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Entendidas como las tiras de cuero que se colocaban al yugo en la cabeza del buey. Y dice que esas cuerdas hay que romperlas, echarlas. Las riendas con las que se controlaba para su trabajo a aquellos animales en el arado. Ellos entonces dicen: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. La guianza de Dios no nos interesa. No nos interesa estar uncidos a su yugo. No nos interesa arar rectamente. No nos interesa. Entonces asistimos, atónitos juntamente con el salmista, al desconocimiento total del orden. Pero no cualquier orden, al orden establecido por Dios. Y el que Dios establece claramente en sus mandamientos. Es algo a nivel personal, en el corazón de cada gobernante y sus gobernados, pero también es algo colectivo, unidos. Sin embargo, debemos entender que lo que está ocurriendo es que la humanidad camina hacia el abismo total. En medio de su rebelión, ella misma se arrastra a la perdición completa. Podemos observar esto en hechos ocurridos hace 2000 años, patentico, nítido y claro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 22 al 24, Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Interesante, recuerde, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces este salmo se aplica para los eventos de la cruz. Fue escrito allá, en el libro de los Salmos, y vemos su cumplimiento en el desarrollo de las naciones antiguas, y lo vemos hace 2000 años cuando contra Jesús se levantan. El mismo libro de Hechos, en el capítulo 3, dice en el versículo 13 al 15 lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La capacidad entonces de rebelión desarrollada por la naturaleza caída del ser humano no tiene freno. Y en el mismo capítulo 4, versículo 10, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es decir, que además de haberlo matado, que Dios, habiéndolo resucitado, una vez resucitado, sigue oponiéndose la humanidad a nuestro buen Señor Jesús. Y también dice en el capítulo 4, versículo 23 al 28, lo siguiente, te leo rápidamente. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, en esta oración, los apóstoles dicen que el Salmo 2 lo escribe David, pero también dicen que el Cristo, el Mesías anunciado allá en ese Salmo 2, es el Señor Jesús, a quien crucificaron, sepultaron, pero al cual Dios resucitó. Entonces ya hemos visto lo que hace 2000 años ocurrió, pero viene más. Por hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.